Buenas tardes a todos. El doctor Joel Barbosa iba a hacer la presentación oficial de su invitado, pero ha tenido un problema técnico, entonces me veré obligado a hacer una presentación muy mínima de nuestro invitado, pero por lo menos para que tengamos una visión general. El doctor José Eleazar Barbosa es doctor por el CINVESTAF Unidad Querétaro, Unidad Irapuato, donde hizo un trabajo sobre, ¿cómo se llama? Biotecnología, en el área de biotecnología, y posteriormente estuvo de postdoctoral en la Universidad de California en Riverside. Es actualmente profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, donde tiene la máxima categoría. Además es miembro de nivel 3 del SNI y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Un logro adicional que creo que es importante mencionar, que él es editor asociado a la revista Frontiers in Microbiology. ¿Sí? Bueno, pues disculpa esta presentación tan breve, Eleazar, y pues adelante, por favor. No, muchas gracias, al contrario, muchísimas gracias por la presentación. Pero quiero platicarles un poquito, más que nada, un poco de lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Es prácticamente la idea de esta presentación, que ustedes nos conozcan un poco, porque esto para mí es importante, porque me podría dar la posibilidad de futuras colaboraciones con personal del CICATA, con profesores del CICATA, que es una de mis ideas un poquito más adelante, entrar un poco ya a la parte más aplicada. Y yo creo que esto podría sembrar un poco la semilla, las inquietudes de quienes pudiéramos colaborar en un futuro. Sí, muchísimas gracias. Bueno, antes de comenzar el tema en particular de que les voy a hablar, quisiera platicarles un poquito de otros temas así en esta sola transparencia. Esta charla la voy a enfocar de manera particular a hablar sobre unas enzimas que tenemos cierto tiempo trabajando ya en el laboratorio, y péptidos antimicrobianos, ¿sí? Y un poco sobre lo que nos estamos metiendo a trabajar en el área de biosensores, utilizando un poco de la biología sintética. Pero eso no deja de lado que dentro del laboratorio, dentro de nuestro grupo, hagamos otras cosas también que son muy interesantes. Miren, por ejemplo, estamos trabajando también, para los que trabajan dentro del área de alimentos, estamos trabajando con brócoli. En brócoli hemos detectado ahorita péptidos antimicrobianos, ya tenemos secuenciados algunos que tienen actividad contra una gran cantidad de bacterias de interés en alimentos, y también tienen actividad contra hongos fitopatógenos. Entonces también eso es algo muy interesante. Hemos encapsulado estos péptidos antimicrobianos, y recientemente una de mis estudiantes está trabajando ya con la clonación y expresión de estos tipos de péptidos, ¿sí? También estamos trabajando un poquito con moléculas que actúan de manera indirecta de manera indirecta, que permiten el crecimiento de plantas. O sea, utilizamos un poco de bacteriocinas que nos permiten de una manera indirecta, porque atacan contra hongos fitopatógenos, contra bacterias fitopatógenas, entonces se permite el crecimiento de plantas. Aquí tenemos una de nuestras estudiantes de maestría, y la doctora Lucedit Casados, que es una profesora que tenemos de cátedras asociada a nosotros, que está trabajando dentro de este tema. Y también estamos trabajando en colaboración mucho con la doctora Idania Vázquez, de aquí de la UNAM, aquí en Juriquilla, donde estamos trabajando, tratando de estudiar un poco las interacciones que tienen los microorganismos ácidos lácticos dentro de fermentadores productores de hidrógeno, utilizando como sustratos compuestos lignocelulósicos. Ahorita hemos detectado algunos compuestos, ya se publicó un artículo, estamos escribiendo otro donde participan péptidos antimicrobianos en la regulación del control de microorganismos que están dentro de los fermentadores, ¿sí? Y por otro lado, estamos trabajando un poquito con celulasas también para la degradación de compuestos lignocelulósicos, y tenemos un proyecto con una empresa, con Cosmocel, una empresa de Monterrey, donde estamos trabajando un poquito sobre contra bacterias fitopatógenas, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los temas con los que trabajamos dentro del laboratorio, y me quiero enfocar ahorita simplemente a tres temas. Les voy a explicar así en términos generales algunas de las cosas que estamos haciendo, que desde mi punto de vista resultan muy interesantes. Miren, desde hace tiempo nosotros hemos trabajado durante muchos años con una bacteria que desde un punto de vista
insecticida, puede ser considerada como el insecticida más importante desde un punto de vista microbiano. Esta bacteria es Bacillus thuringiensis y produce péptidos produce proteínas insecticidas que forman cristales de diferente morfología. Pero a nosotros nos ha interesado no tanto, sí tengo algunos trabajos que hemos trabajado con proteínas insecticidas, pero nos hemos enfocado un poquito más a otro tipo de biomoléculas que sintetiza esta bacteria y que pueden tener usos biotecnológicos, ¿sí? Una de ellas son las quitinasas, que es uno de los temas que les voy a explicar. Cómo hemos expresado estas quitinasas, cómo hemos clonado los genes, cómo hemos obtenido cepas recombinantes y cómo lo hemos usado para el control de insectos, ¿sí? También les voy a hablar un poquito sobre otro tipo de bacterias, de proteínas que son los péptidos antimicrobianos, que en bacterias se conocen como bacteriocinas. Ya lo que estaba platicando ahorita, los utilizamos de una manera indirecta para ver cómo esta bacteria puede ayudar al crecimiento de las plantas, pero no solamente para eso. Hemos detectado que esta bacteria tiene actividad contra bacterias de importancia en alimentos, contra bacterias en el área animal, contra bacterias fitopatógenas, y ahorita recientemente estamos probando un poquito sobre su uso contra células cancerosas, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar precisamente a esta bacteria que yo la considero una bacteria muy versátil. Pero les comentaba que la mayor parte de los estudios están enfocados básicamente a estudiar proteínas insecticidas. Muy pocos estudios están enfocados a estudiar otro tipo de biomoléculas de esta bacteria, ¿sí? Bueno, quiero platicarles, comenzar con las quitinasas. Las quitinasas son enzimas, como su nombre lo dice, que hidrolizan quitina, ¿sí? La quitina es una molécula que está ampliamente distribuida en la naturaleza. Lo podemos encontrar en muchísimos tipos de estructuras. Aquí vemos, por ejemplo, en el carapacho de camarón, en el exoesqueleto de los insectos, se encuentra también en la membrana peritrófica de los insectos, está distribuido ampliamente en la naturaleza, ¿sí? Yo recuerdo ahorita, de hecho, la doctora Marlene, que trabaja aquí en el CICATA, cuando era estudiante del doctor Ramón Cruz Camarillo y de la doctora Lucelena Rojas Ablizapa, trabajaban mucho con la producción de compuestos derivados precisamente del carapacho de camarón. Entonces, es uno de los compuestos que es muy abundante en quitinas, ¿sí? Pero las quitinasas tienen muchísimas funciones biológicas, o sea, están implicados en la nutrición de los microorganismos, porque aprovechan la quitina, la utilizan como fuente de carbono, como mecanismo de defensa para protegerse, por ejemplo, contra hongos fitopatógenos. Los insectos los utilizan cuando están haciendo muda, pero también están implicados en el proceso de patogénesis. Entonces, son diversas las funciones que tienen las quitinasas, pero desde un punto de vista biotecnológico, nosotros las podemos utilizar para múltiples cosas, como les comentaba, para el tratamiento de residuos quitinosos. Precisamente lo podemos utilizar para controlar hongos fitopatógenos, para aumentar la actividad insecticida de las proteínas CRI, para producir quitoligosacáridos que nosotros hemos encontrado. Tenemos algunas, con 2 o 3 publicaciones donde hemos producido, a través utilizando quitinasas, se han hidrolizado la quitina, producido quitoligosacáridos, los hemos caracterizado y demostrado que estos tienen propiedades antimicrobianas. Entonces, es una gran diversidad de aplicaciones que puede tener este tipo de enzimas, ¿sí? Este diagramita que ustedes ven aquí en esta transparencia habla un poquito más o menos sobre la historia de las quitinasas de Bacillus thuringiensis. Ya desde el año 1976 apareció la primera publicación por el grupo de Chigalage, donde utilizaban las cepas de Bacillus thuringiensis para hidrolizar la quitina, ¿sí? Después se encontró que estas bacterias, que estas enzimas estaban implicadas en la patogénesis de Bacillus thuringiensis. Pero hasta el 2001 fue cuando Tampiankul reportó el primer gen de quitinasas de una cepa de Bacillus thuringiensis pakistani. Y posteriormente nosotros en el 2013 en Applied Environmental Microbiology reportamos la primera quitinasa de una cepa mexicana. De hecho, fue el segundo reporte de genes de quitinasa reportados en Bacillus thuringiensis. Y a partir de aquí, una vez teniendo ya la información genética, comenzó el desarrollo de cepas recombinantes de Bacillus thuringiensis que expresan este tipo de enzimas. En este diagrama de acá que ustedes ven, déjenme ver si puedo quitar esto, no sé. En este diagrama que ustedes ven aquí, habla un poquito más o menos de la historia que nosotros hemos hecho con relación a Bacillus thuringiensis. Por ejemplo, hemos expresado estas enzimas, las hemos expresado en Bacillus thuringiensis
y hemos hecho que estas bacterias las secreten las quitinasas de manera natural, y nosotros podemos utilizar esos extractos de quitinasas para diversas cosas que las queremos usar, para producir, para hidrólisis de carapacho de camarón, para hacer bioensayos, para múltiples cosas, ¿sí? También algunas cosas que hemos hecho para que las enzimas puedan secretarse requieren básicamente dentro de su secuencia de aminoácidos requieren de una pequeña secuencia que es el péptido señal. Entonces nosotros lo que hemos hecho, le hemos quitado el péptido señal y hemos dejado las quitinasas dentro de la bacteria. Y esto es importante porque una vez que esta bacteria generalmente se lisa, o sea, una bacteria, Bacillus thuringiensis, una vez que se lisa, que llega a su etapa de muerte, se lisa y libera las proteínas insecticidas, libera las esporas y libera pequeños cuerpos de inclusión que pueden utilizarse como agentes sinérgicos de las proteínas CRI, ¿sí? Y otro tipo de trabajos que hemos hecho, hemos logrado que las quitinasas puedan incrustarse dentro de los cristales, que ocluya junto con los cristales y tengamos no los cuerpos de inclusión fuera de los dentro de la bacteria, pues, pero no asociado a las esporas cristales. Y con otro tipo de trabajos hemos obtenido este tipo de asociación que también es muy importante porque uno le puede dar directamente los cristales a los insectos y ellos ya llevan dos agentes sinérgicos, llevan las proteínas CRI y las quitinasas. Entonces, esto es lo que quiero platicarles un poquito con relación a las quitinasas de esta bacteria, ¿sí? Bien, nos hemos trabajado principalmente con quitinasas de dos bacterias. Ya les comenté de Bacillus thuringiensis y hemos trabajado un poco, hace años trabajamos con quitinasas de Serratia marcescens. De hecho, recientemente una de mis estudiantes de maestría empezamos a hacer construcciones quiméricas entre quitinasas de Bacillus y quitinasas de Serratia marcescens, que no se los voy a presentar ahorita, pero vale la pena pues comentarles eso. Y una de las cosas que nos interesaba al principio era tratar de hacer que Bacillus thuringiensis pudiera sobreexpresar las quitinasas, porque de manera natural Bacillus thuringiensis produce quitinasas y las secreta, pero la concentración de quitinasas que secreta es muy pequeña. Entonces, si uno la quisiera utilizar para algún proceso un poquito, y además resulta pues no tan versátil el que mi bacteria secrete muy poca cantidad de proteína. Y desde luego se puede jugar con los medios de cultivo, con las condiciones, pero no es por ingeniería. Si le metemos algún gen que sobreexprese este tipo de enzima, entonces podemos hacer que la bacteria secrete gran cantidad de la quitinasa, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue en este trabajo, hicimos dos construcciones muy parecidas. Tenemos al gen de la que codifica para la enzima en esta construcción y el gen que codifica para la enzima en esta construcción. Y la única diferencia es que en la construcción A, el gen está bajo el control del promotor silvestre, o sea, el promotor tal y como está en la bacteria, ¿sí? Y en el inciso B tenemos al gen, el marco de lectura, bajo el control de una región que se conoce, lleva su propio secuencia Shine-Delgado, su propio RBS, pero lleva un promotor fuerte, un promotor que generalmente se utiliza para sobreexpresar las proteínas CRI. Y aparte lleva una región de estabilización. Esta región de estabilización funciona como una región muy parecida a la secuencia Shine-Delgado. Cuando llega el RNA y se pegan los ribosomas, generalmente cuando es un RBS, los ribosomas se siguen moviendo a lo largo del RNA mensajero para comenzar a codificar la proteína. Pero esta región STAP lo que hace es que los ribosomas se pegan y no se mueven, se quedan ahí. Entonces es un mecanismo de protección por si llegan ribonucleasas y quieren degradar el RNA, les cuesta mucho trabajo. Eso aumenta la vida media del RNA mensajero y en consecuencia podemos sintetizar mayor cantidad de proteína. Y lo podemos ver aquí, miren, en esta parte, en este ensayo sin glucosa, tenemos a la cepa silvestre, la cantidad de quitinasa que secreta. En el inciso B tenemos la construcción que lleva el promotor silvestre. Y en el C tenemos a la cepa que lleva el promotor silvestre. Entonces ustedes pueden ver que la cantidad de enzima que se secreta es muchísima comparada tanto con la cepa, con el promotor silvestre como con la cepa silvestre. Entonces, con este tipo de trabajo lo que logramos es sobreexpresar la enzima. Si ustedes lo pueden ver aquí, miren, esta sería la silvestre, esta sería la cepa transformada con su promotor, con su gen, digamos, silvestre, y este es
con el promotor fuerte. Entonces podemos ver cómo la cantidad de proteína es mucho mayor, y aquí lo podemos ver también en simogramas, o sea, la cantidad de proteína siempre es mucho mayor. Entonces con este sistema podemos, nosotros le llamamos en ese artículo, le llamamos hiperexpresión de la quitinasa, porque la cantidad que se expresa comparada con la silvestre es 300 veces más, ¿sí? Entonces, este es un trabajo así muy interesante, porque esa sobreexpresión de proteína la podemos utilizar para ensayos contra las proteínas CRI, o bien la podemos utilizar como un extracto crudo para poder tratar, para la producción de quitoligosacáridos, ¿sí? Entonces, en ese trabajo prácticamente lo que hicimos fue sobreexpresar la proteína, ¿sí? Después, una vez que ya nosotros logramos sobreexpresar la proteína, que hicimos algunos estudios, tenemos algunos reportes relacionados con eso, lo que nos interesaba un poco era saber si la enzima era capaz de poder quedarse dentro de la bacteria, y esto poder nosotros utilizarlo. Ustedes lo pueden ver aquí, esta es una fotografía ya por contraste de fase. Aquí está, esta es la bacteria. Lo que ustedes ven aquí como un poquito más refringente es la espora, que sería esto. Los cristales se ven muy poquitos, aquí los pueden ver ustedes en esta partecita, se ven un poquito bipiramidales para esta bacteria. Y estas bolitas son lo que nosotros llamamos las quitinasas, son cuerpos de inclusión. Y eso, la idea era eso, porque la bacteria, una vez que la bacteria se lisee, podría liberar todos los componentes, las proteínas insecticidas, las esporas, que son los principios activos de los insecticidas de Bacillus, pero aparte llevar un agente adicional que pudiera servir para incrementar la actividad insecticida, ¿sí? Entonces lo que hicimos fueron unas construcciones más o menos de este tipo. Son las construcciones que realizamos. Esta es la quitinasa silvestre. Lo que hicimos fue deletarle el péptido señal, o sea, le quitamos el péptido señal, hicimos una mutagénesis y lo dejamos sin el péptido señal, y esto fue lo que nos permitió que las quitinasas se presentaran dentro de la bacteria. La pregunta, nosotros veíamos estas bolitas, entonces nuestra idea era, queríamos demostrar que estas bolitas realmente eran las quitinasas. De hecho, cuando nosotros las solubilizamos y checamos actividad en un tubito, en los tubos de Pendor, en una reacción donde le ponemos un sustrato, las muestras que no llevan quitinasas tienen una actividad muy poca, pero las muestras que llevan quitinasas, la actividad se incrementa. Esa era una medición, pues, así real de muestras que están incrementando su actividad de quitinasas, sí, pero nosotros queríamos ver visualmente ahora si esas bolitas realmente correspondían a quitinasas. Lo que hicimos fueron unas construcciones. A estas construcciones sin el péptido señal, lo que le fusionamos fue la proteína verde fluorescente. Hicimos un poquito de ingeniería y le fusionamos la proteína verde fluorescente. Y ustedes lo pueden observar aquí, esto es en Escherichia coli, cómo se ve toda la fluorescencia, lo cual me está indicando que la quitinasa se expresa dentro de la bacteria. Aquí generalmente lo que se observa de manera natural es que cuando son cuerpos de inclusión se empiezan a acumular en los polos. Uno lo observa aquí. Entonces Escherichia coli, acá es Bacillus thuringiensis. Miren, acá ya se ve un poquito más cómo son los cuerpecitos de inclusión que están floreciendo, ¿sí? Entonces, con este trabajo demostramos que la enzima es capaz, que la bacteria es capaz de producir los cuerpos de inclusión dentro de la propia bacteria, ¿sí? En este trabajo hicimos unos ensayos, aquí no se los presento en la transparencia, pero lo que logramos es incrementar ligeramente la actividad contra Protella gilostela. Entonces eso es un trabajo contra un insecto, ¿sí? Contra larvas de insectos. Okay. Ahora, este es otro trabajo. Miren, aquí el trabajo lo demostramos un poquito contra unos insectos que se conocen como lepidópteros. Estos lepidópteros generalmente producen las palomillas. Por ejemplo, a veces las palomitas que vemos en el brócoli, los gusanitos que vemos en el brócoli, ese tipo de gusanitos son lepidópteros. Esos dan lugar posteriormente a las palomillas, ¿sí? Pero en este ensayo que hicimos con Fanny, que era una de mis estudiantes, en este tiempo era estudiante de maestría, esta Fanny lo que hizo fue unas construcciones. Estas cepas de estas mismas construcciones sin el péptido señal las metió en una cepa que se llama Bacillus thuringiensis israelensis. Bacillus thuringiensis israelensis de manera natural tiene actividad contra mosquitos, contra varios tipos de mosquitos, ¿sí? Entonces, lo que hicimos aquí, los metió las quitinasas, logramos ver óptimamente que se formaban cuerpos de inclusión. Uno lo puede observar aquí, miren, esta es una fotografía.
tomada por microscopía. Aquí está la bacteria lisada, no se alcanza a notar esto. Aquí está la bacteria totalmente lisada, tomado con 10X. Y vean ustedes que cuando uno le pasa lo estamos tomando con un microscopio de fluorescencia, cuando le cambiamos a la fluorescencia se ve totalmente oscuro. Esta es la cepa silvestre, ¿sí? Pero cuando la cepa recombinante a la cual le pusimos la quitinasa, le expresamos la quitinasa, la pasamos a fluorescencia, ustedes vean todo lo fluorescencia que se ve. Aquí lo que hicimos fue un ensayo un poquito diferente, una estrategia diferente al trabajo anterior. Simplemente lo que hicimos fue encima del portaobjetos, de la muestra que pusimos el portaobjetos, pusimos berberina, y esa berberina, metilumbiliferona, y esa metilumbiliferona es capaz de florecer ahí cuando están presentes las quitinasas, y es un sustrato sintético, ¿sí? Entonces, con ya habíamos demostrado que esta bacteria precisamente forma cuerpos de inclusión dentro de ella, ¿sí? Y ustedes pueden observar aquí, miren, estos serían los ensayos creo que fue contra Aedes. Podemos observar aquí la cepa de Bacillus thuringiensis israelensis. Tiene una actividad de 9.68 unidades por miligramo, esa sería la actividad. Creo que les puse aquí el ensayo de actividad, no les puse el ensayo de bioensayo, sí, pero tomo de cualquier forma, y ustedes pueden observar aquí sería la cepa recombinante, la podemos observar aquí estas dos últimas, y vemos cómo se incrementa la actividad de quitinasa con respecto a la cepa silvestre, ¿sí? Entonces, la actividad está incrementada. Cuando hicimos ensayos contra mosquitos, contra larvas de mosquitos, encontramos que efectivamente había una diferencia significativa en el incremento de la actividad contra este tipo de larvas sin utilizar las cepas recombinantes y utilizando las cepas recombinantes, ¿sí? Llevamos dos tipos de trabajos, uno donde secretamos las quitinasas, otro donde logramos formar cuerpos de inclusión dentro de las quitinasas, y un trabajo que hicimos con Karen, que también en ese momento era estudiante de maestría. Hicimos unas construcciones, unas construcciones de fusión, unas proteínas de fusión. Tenemos aquí a la enzima y tenemos a la proteína CRI1C. Lo que se ha observado en las proteínas insecticidas es que el C-terminal de las proteínas CRI es la responsable de asociarse a través de puentes disulfuro y formar los cuerpos CRI, los cristales que forman Bacillus thuringiensis. Entonces lo que hicimos fue poner la quitinasa, hicimos una proteína de fusión y hicimos una construcción donde fusionamos la parte C-terminal de la proteína CRI1C. Entonces, al fusionarla, transformamos la cepa H73, que solamente produce un tipo de cristal, y los tipos de cristales que podemos observar aquí nosotros, ustedes dirían, pues son cristales igualitos, o sea, no se ve absolutamente nada si hay una diferencia entre la cepa silvestre que produce solamente los cristales CRI1AC, o si son los cristales recombinantes que en teoría deberían de tener proteína CRI1AC más la enzima. Entonces hicimos un ensayo parecido a esto. Miren, aquí lo que hicimos, esta es la cepa silvestre, y encima le pusimos un poquito del sustrato fluorescente, y le cambiamos a fluorescencia, y no observamos nada aquí. Miren, en esta parte no se observa, pero cuando lo pasamos con la cepa recombinante podemos observar que florece, lo cual me indica que un poco de la quitinasa que tienen ahí los cristales son capaces, claro, esto lo solubilizamos un poquito, son capaces de actuar sobre el sustrato fluorescente, lo cual me indica la presencia de la quitinasa, ¿sí? Cuando hicimos bioensayos contra Spodoptera frugiperda, en este ensayo no es tan dramático. De hecho, ustedes observan, no hay, por ejemplo, la L50 de la cepa silvestre es 396.86 y la cepa recombinante que forma los cristales quiméricos tiene 290. Efectivamente baja su L50, pero como no hay un traslape de los límites visuales, no hay una diferencia significativa. Simplemente lo que me indica es que se requiere menor cantidad, pero no hay una diferencia significativa, pero nos dejó la pauta para mejorar el proceso de expresión de este tipo de proteínas, ¿sí? Okay. Entonces, estuvimos trabajando durante un tiempo, una vez que nosotros tuvimos ya clonado el gen, estuvimos trabajando durante un tiempo con proteínas, con cepas recombinantes, pero después ya nos interesaba estudiar un poco más sobre unos aspectos básicos de la enzima, estudiar un poco más sobre cómo está conformada esa enzima, cómo es su estructura modular. Cuando Fanny comenzó sus estudios de doctorado,
Ella primero hizo un análisis en sílico de la enzima como la teníamos, o sea, agarró la secuencia que teníamos reportada, la metió a los bancos de datos, bueno, a los programas de análisis un poquito más recientes que cuando nosotros la reportamos desde el 2003, y curiosamente encontró dentro de la enzima esta región que nosotros no habíamos reportado inicialmente, que es el dominio de inserción a quitinasa, este dominio. Entonces, me llamó mucho la atención porque nosotros no lo habíamos reportado, simplemente habíamos reportado estos dominios, el dominio catalítico, el dominio de una fibronectina y el dominio de una carbohidratos. Entonces lo que hizo ella fue, empezó a hacer mutantes. Hizo una mutante a la cual le quitó el dominio de una carbohidratos, que sería este, ¿sí? Después hizo otra mutante donde le quitó el dominio de una fibronectina y lo dejó solamente el dominio catalítico y el dominio de inserción a quitinasa. Y ustedes pueden ver aquí, miren, sería la proteína completa. Esta sería la proteína de 60 kilodaltos que carece del dominio de una carbohidratos. Y esta sería la proteína que carece del dominio de una carbohidratos y el dominio de una fibronectina, ¿sí? Pues aquí las tiene, es una semipurificación más o menos parcial. Pero aquí en el enzimograma podemos detectar que están presentes las enzimas, ¿sí? Cuando probamos con este tipo de construcciones, probamos cuánta es su capacidad para unirse a quitina. Lo que ustedes ven aquí en azul es cuánta cantidad de proteína es unirse, cuánta cantidad de enzima es capaz de unirse o sea, qué tanta cantidad de quitinasa, en otras palabras, de quitina, perdón, es capaz de unirse a la proteína. Entonces aquí podemos ver que para la enzima completa, pues casi se une el 100% de proteína. Cuando le quitamos el dominio de una carbohidratos, que es una parte importante para que se una a la quitina, disminuye. Pero cuando le quitamos estos dos, el tipo fibronectina y esto, observamos que hay una más o menos es muy parecido a la enzima silvestre, a la enzima total. Y ustedes lo pueden ver aquí en número. Miren, con la enzima silvestre tenemos una actividad, estos serían valores, estos serían capacidad para absorberse, esta sería capacidad de actividad quitinolítica, podemos ver 12.94, y con la construcción que carece de estos dos dominios de 12.70, y ustedes pueden observar que no hay diferencia significativa, solamente con la del medio. En este estudio demostramos pues que el dominio de unión a carbohidratos era importante para la unión a quitina coloidal. Posteriormente demostramos que este dominio también es muy importante porque agarra a la quitina y la presenta hacia el sitio catalítico, ¿sí? En otros estudios que vimos un poquito más adelante, pero lo que nos dejó este estudio es cómo pudimos formar ciertas construcciones con los diferentes dominios y al menos darnos una idea de cómo estaba la organización modular de esta enzima. Posteriormente, nos interesaba un poquito con estas mutantes, una vez que Fanny hizo ya esas construcciones. Esta Karen, que también en ese tiempo era mi estudiante de doctorado, utilizó algunas de las construcciones muy parecidas a las que hizo Fanny, sí, pero lo que hizo fue solamente hacer construcciones con el promotor silvestre. Se hizo construcciones metiéndole el promotor silvestre, su propio RBS, y entonces lo que hizo fue transformar Bacillus thuringiensis, le agarró así, Bacillus thuringiensis. Esto no produce el péptido señal, entonces en teoría deberían de quedarse dentro de la bacteria. Cuando hicimos microscopía electrónica de barrido, ustedes pueden observar aquí, se observa mejor aquí en esta parte. Estos son los cristales de la cepa de Bacillus thuringiensis sin transformar. Ustedes pueden ver cristales más o menos lisos a través de microscopía, pero cuando le expresamos las quitinasas, sino con los diferentes dominios, y sin los diferentes dominios podemos observar que se ve granulosos los cristales. Ustedes pueden observarlos aquí. Son granulositos estos cristales, ¿sí? Entonces, cuando esos cristales uno los purifica, los solubiliza y les checa la actividad de quitinasa, podemos observar que la actividad de quitinasa está incrementada en estos cristales que proceden de las cepas recombinantes, ¿sí? Comparados con los cristales de las cepas silvestres. Entonces, y no sé si alcanzan a notar aquí, se ven un poquito más algunas bolitas, que esos son los cuerpecitos de inclusión. Entonces, con ese trabajo lo que encontramos es que los cuerpos de inclusión no solamente se quedan dentro de
no solamente se quedan dentro de la célula como cuerpos de inclusión aislados, sino que muchos de ellos también se asocian y se quedan pegados a los cristales. Entonces, esto es muy importante porque si uno le da a los insectos los cristalitos, pues puede llevar un agente sinérgico aquí asociado. Y aquí lo pueden observar. Aquí hicimos un Western blot, que aquí podemos observar los cristales. Se medio purifican, se hacen anticuerpos contra esta quitinasa y podemos observar que efectivamente el Western blot da la señal contra la enzima, lo cual nos demuestra que estas bolitas que uno ve aquí, digamos, estas bolitas asociadas son efectivamente quitinasas, ¿sí? Esta enzima, posteriormente, lo que hicimos un poquito, trabajando en colaboración con el doctor Luis Brevia de Langevio, lo que hicimos fue determinar la estructura tridimensional de la quitinasa. O sea, este trabajo lo hizo también Fanny en su programa de doctorado. De hecho, Fanny está trabajando ahorita de profesora en el IPN, ahí en campus en Silao, en León. Bueno, en Silao, efectivamente, porque está más cerca de Silao que de León. Y lo que encontramos es que efectivamente la estructura tridimensional de la quitinasa tiene su dominio catalítico, o sea, que sería tiene un dominio de inserción a quitinasa que está muy pegado al dominio catalítico. Tiene una unión de tipo fibronectina, que sería esto que conecta al dominio de unión de carbohidratos con relación al dominio catalítico. Y parte de lo que hicimos, lo que encontramos con esto es que esta enzima al parecer tiene unos huequitos. Aquí ustedes los pueden observar en estos huecos. Creo que no se alcanza a ver aquí en unas fotografías que puse, pero estos huecos me indican que el sustrato, la quitina, entra por ese hueco sobre la quitinasa y se empieza a hidrolizar poco a poco. Este tipo de conformación o este tipo de organización generalmente la presentan las enzimas que tienen una actividad enzimática de tipo procesivo, es decir, que van hidrolizando de uno, empiezan con dos, así con dos, y después se van hidrolizando de uno en uno. Y uno lo puede observar aquí, este es un TLC así muy sencillito, pero podemos observar que cuando ustedes ponen la quitina y le ponen la enzima, se empieza a hidrolizar en monómeros y en dímeros, lo cual me indica que aparentemente la actividad enzimática de esta enzima es de tipo procesivo. Una estudiante de doctorado, esta Sheila, está trabajando ahorita ya más para demostrar de manera más fina este hallazgo, ¿sí? Pero lo interesante también del trabajo de Stephanie es que encontró que el ácido glutámico del sitio catalítico, o sea, el ácido glutámico 211, que sería es importante, es el aminoácido más importante para la actividad catalítica dentro del sitio catalítico, valga la redundancia. Cuando cambiamos el ácido glutámico por la asparagina 211, vean cómo se depleta la actividad. O sea, de 97.46 que tenía de actividad contra quitina cristalina o quitina coloidal, ustedes vean, se depleta totalmente la actividad, ¿sí? Entonces, este aminoácido es el importante para la actividad catalítica, el ácido glutámico 211, ¿sí? Okay. Aquí se ve, miren, aquí se ve las enzimas de tipo procesivo tienen este tipo de hueco, donde aparentemente aquí es donde entra el sustrato. Se han hecho estudios con otras enzimas donde se cocristaliza la enzima con el sustrato y se ve cómo el sustrato está entrando por este huequecito, ¿sí? Entonces es una característica de las enzimas de tipo procesivo. Sheila, posteriormente, lo que ha estado haciendo ahorita en su trabajo de doctorado es trabajar un poquito más sobre el dominio de unión a carbohidratos. Y lo que ha estado haciendo ella, como a veces las técnicas para determinar azúcares reductores no son muy sensibles. Lo que hizo ella fue agarró las enzimas y lo que hizo fue pegarles el dominio de unión a carbohidratos. Los pegó con unas proteínas, con proteínas reporteras, como la proteína verde fluorescente. Ustedes pueden ver aquí la enzima con la proteína verde fluorescente. Y lo que hizo fue tomar solamente el dominio, esta sería la enzima sin el dominio de unión a carbohidratos, pegado a la proteína fluorescente, como proteínas de fusión, y el puro dominio de unión a carbohidratos. Entonces aquí está un ensayito, miren. Les pone el sustrato, y ustedes pueden ver cómo florece, o sea, las proteínas cómo florecen, ¿sí? Ahora, cuando esas proteínas las pega a diferentes sustratos, ustedes pueden observar así rápidamente
esta sería la actividad, por ejemplo, voy a tomar simplemente la quitina coloidal, esta sería la actividad con la enzima completa, pero cuando le quitamos el dominio de una carbohidratos, la actividad se quita, o sea, prácticamente la depleta. Con eso demuestra pues que este dominio es muy importante, confirma lo que Fanny ya había encontrado, es muy importante para la unión a los carbohidratos, ¿sí? Y este es el puro dominio de unión. Esta actividad lo que hace es medir la fluorescencia, la cuantifica en función de fluorescencia, no en función de azúcares reductores. Y luego después a esta enzima completa lo que hizo fue hacerle mutaciones en el dominio de unión a carbohidratos. Y ustedes pueden observar, sería la enzima completa, y las mutaciones en el dominio de unión a carbohidratos disminuye la actividad, la capacidad de unirse a la quitina. ¿Sí? Entonces, es parte de lo que está trabajando ahorita en su doctorado, y es un artículo que estamos ahorita preparando para reportar estos resultados. ¿Sí? Entonces, en términos generales, eso sería en relación con las quitinasas. Quiero ahora platicarles un poquito sobre unas moléculas que les platicaba que también produce Bacillus thuringiensis, que son los péptidos antimicrobianos. Estos péptidos antimicrobianos, casi prácticamente el 99% de las bacterias lo debe producir. Actualmente, solamente un péptido antimicrobiano se utiliza, está registrado por la FDA, que se utiliza como bioconservador en alimentos, la anicina, que es producida por una bacteria ácido láctica. Pero estos péptidos antimicrobianos los utiliza la bacteria generalmente como proteínas de defensa. Ustedes pueden ver aquí una bacteria, miren, este es un tamiz de una bacteria, y encima de ellas están creciendo otras bacterias. Ustedes pueden observar un pequeño alito. Lo mismo sucede cuando uno crece una bacteria en una caja Petri y hace pocitos y le pone los extractos de la bacteria, proteínas de secreción, porque estos péptidos se secretan, y ustedes pueden observar también los halos de inhibición que forman, ¿sí? Entonces, esto nos da más o menos una idea de que podrían ser péptidos. También puede ser ácido láctico, puede ser peróxido, otro tipo de compuestos. Ya después, posteriormente, se hacen otro tipo de estudios para demostrar que realmente son péptidos. Entonces, tienen muchas funciones desde bioconservadores en alimentos, participan en el quorum sensing, son promotores de la apoptosis y tienen diversas funciones, ¿sí? Estos péptidos generalmente actúan a nivel de membrana, o sea, cruzan en la pared celular y a nivel de membrana inhiben la síntesis de la membrana, y las bacterias gram positivas y ocasionan la formación de huecos, ocasionan poros, y eso ocasiona un desbalance y mata a las bacterias. O en el caso de las bacterias gram negativas, los péptidos se cruzan, cruzan la pared celular, cruzan la membrana celular, la pequeña capita de péptido, cruzan la segunda membrana, y posteriormente tienen su efecto en el interior de la célula. Sí, pueden inhibir la transcripción, pueden tener efectos en la replicación, etcétera, ¿sí? Nosotros, cuando comenzamos a trabajar, trabajamos con una colección de cepas de Bacillus thuringiensis, se las pedimos al doctor Jorge Ibarra, que está ahí cerquitas del Cinvestav, quien amablemente nos proporciona diversas cepas, y nosotros hicimos ensayos así de antagonismo rápidamente contra Bacillus cereus, y encontramos 5 cepas que las seleccionamos para nosotros, que era la murricina 269, la custacina, bueno, el Bacillus thuringiensis courtaki 287, seleccionamos 5 cepas, ¿sí? 5 cepas. Y de ellas, las nombramos, por ejemplo, la morrisoni, le llamamos murricina 269, a la de courtaki le llamamos courtacina 287, ¿sí? O sea, les dimos los nombres en función de la subespecie, y lo que encontramos es que generalmente este tipo de péptidos se produce generalmente al final, empieza a sintetizarse cuando empieza la fase exponencial y terminan de sintetizarse cuando comienza la fase estacionaria. Si uno lo puede detectar aquí, mira, pusimos estos son geles de poliacrilamida, donde se le pone una capita de la bacteria que ustedes quieran probar, que es una bacteria indicadora, y estos halos indican la presencia de la proteína, que tiene efecto contra la bacteria. Ahí en ese momento reportamos que tenía cerca de 5 o 6 kilodaltos, 10 kilodaltos creo que pusimos ahí, ya hemos demostrado que tienen pesos moleculares en realidad como entre 3 y 5 kilodaltos, ¿sí? Y lo interesante de estos péptidos es que son termoresistentes, o sea, nosotros los poníamos, me acuerdo que los poníamos el tubito de ensayo, el extracto lo metíamos en la incubadora, no en la incubadora, en la olla express, los dejábamos como esterilizando, los sacamos y seguía teniendo actividad. Entonces, algunas de ellas son termoresistentes y otras son termotolerantes, pero resisten temperaturas arriba de 50. ¿Sí? Este tipo de péptidos antimicrobianos tiene actividad contra muchísimas bacterias, ¿eh? O sea, por ejemplo, aquí esta es una lista, no se las voy a nombrar, pero esta es una lista de bacterias, algunas de ellas de interés en alimentos, sobre las cuales actúa este tipo de péptidos. También actúa contra
péptidos que ocasionan mastitis en vacas, mastitis en chivas. Hemos trabajado con gente de veterinaria donde hace los aislamientos de mastitis de ese tipo de animales y nos pasa las bacterias, las caracterizamos, las identificamos, hacemos una identificación genética de las bacterias y después los probamos contra este tipo de péptidos antimicrobianos. Lo que hemos encontrado es que, por un lado, este tipo de bacterias son, resistentes a un montonal de antibióticos que no se imaginan. Muchos antibióticos de uso común, las bacterias son yo diría, bacterias algunas de ellas multiresistentes, pero los péptidos antimicrobianos que hemos estado probando tienen efecto contra ellos. Ustedes lo pueden observar aquí los alitos. Les puse solamente algunos ejemplos contra Bacilos, Staphylococcus y Bacillus cereus. Los dos primeros fueron aislados de mastitis y ustedes pueden observar los salos de inhibición que presentan, ¿sí? Y les comentaba, tienen efecto contra otras bacterias, contra bacterias fitopatógenas que hemos encontrado también ahorita un efecto importante, ¿sí? Lo que hicimos con la muricina 269, unos 2 años anteriores a que nosotros, bueno, algunos años que reportamos, que empezamos a trabajar con la muricina 269 desde un punto de vista un poquito ya más a fondo, cuando llegó la doctora Luz al laboratorio Informa como cátedra. El grupo de Gorobo ya había reportado la estructura, el clúster genético de un péptido antimicrobiano que le llamó turicina, la turicina H. Ustedes ven aquí todos los genes, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genes que no estaban caracterizados, simplemente su función estaba deducida a través de un sílico, pero no estaban demostrados sus funciones, ¿sí? Entonces, esto es a la que se le atribuyen los genes estructurales, son 3 copias de los genes estructurales que producen la turicina H. Y cuando comenzamos a trabajar con la muricina 269, esta Luz lo que hizo fue clonar el clúster genético en 2 partes, ¿sí? Y entonces lo que encontró en ese trabajo fue que esta proteína, la DHNR, que no estaba caracterizada, encontró que es un regulador transcripcional negativo. Cuando ustedes se lo ponen, la actividad de la cepa silvestre baja, o sea, disminuye la actividad de la expresión del péptido antimicrobiano, ¿sí? Entonces nosotros ya teníamos el clúster, pero un clúster así en 2 partes sí es importante para hacer estudios de gen por geno, pero si queríamos hacer un poquito de ingeniería, debíamos de tener el clúster completo. Entonces Zuleika, en su trabajo de maestría, lo que hizo fue los clústeres los ensambló, o sea, ensambló las 2 partes que había hecho la doctora Luz y los metió a una cepa de Bacillus thuringiensis que producía un péptido antimicrobiano que nosotros llamamos keniacina. Y lo que hizo fue, una vez que ustedes le expresan el clúster genético de la turicina H en esta bacteria es capaz ya de sintetizar no solamente un péptido, sino 2 péptidos antimicrobianos. Y uno lo puede observar aquí en los ensayos. Miren, por ejemplo, voy a tomar solamente, bueno, de acá porque no alcanzo a ver la pantallita. Voy a tomar alguno, por ejemplo, contra Bacillus aereus. Ustedes pueden observar que la turicina H solita tiene una actividad de 36. O contra Listeria, bueno, contra 36 tiene una actividad con la turicina H y la keniacina de 190, que serían los dos, y acá no alcanzo a ver un poquito, creo que es la keniacina solita, es de 139. Entonces, en muchas de ellas, en la mayoría de las combinaciones, lo que permite la presencia de otro tipo de péptido es incrementar la actividad antimicrobiana contra esa bacteria. Entonces, con este trabajo, lo que demostró Zuleika es que este tipo de clúster es capaz de expresarse en una cepa, pero de tipo homólogo. O sea, esto lo expresó en otro Bacillus thuringiensis. Cuando este clúster nosotros lo tratamos de expresar en una bacteria como Escherichia coli, la verdad no se expresa, no tiene la maquinaria genética Escherichia coli para expresar este tipo de péptido, porque este péptido sufre modificaciones posttranscripcionales, ¿sí? Y ahorita lo que hemos estado haciendo es probarlo en Lactococcus lactis. Tenemos uno de nuestros estudiantes que está trabajando expresando este tipo de gen en Lactococcus lactis para tratar de incrementar la actividad de Lactococcus, que no produzca solamente nicina, porque la nicina está restringida a bacterias gram positivas. Queremos que el espectro se incremente un poquito contra bacterias de interés en alimentos que son de tipo gram negativo. Entonces, uno de los trabajos que estamos
haciendo con otros estudiantes, ¿sí? Bien, aquí en este trabajo nada más así, un poco rapidito, simplemente lo que Luz demostró es que el gen THN requiere un regulador transcripcional, junto con el gen THNE y el TNHD son los genes que le permiten a la bacteria ser inmune al péptido antimicrobiano, ¿sí? Y uno, si quisiera expresar esta proteína en mayor concentración, le puede meter hasta 6 copias del gen. Aquí están, serían, cuando uno le sobreexpresa ese tipo de genes ingeniería, puede lograr sobreexpresar la proteína, el péptido antimicrobiano, ¿sí? Una de las cosas también muy interesantes que tiene este tipo de péptido que no se ha probado es que hasta ahorita, al menos con la turicina H, no se ha demostrado si tiene efecto contra bacterias, contra células de cáncer. Pero sí hay reportes de que hay péptidos antimicrobianos que tienen efecto contra células cancerosas, ¿sí? Y nosotros lo que hicimos, se hizo un análisis in silico, por ejemplo, esta es la microcina y la surina P. P28 son dos bacterias, dos péptidos antimicrobianos que tienen efecto contra células cancerosas. Con este programa, el MOP nos dice que mientras más se acerque a uno, me indica que el péptido antimicrobiano lisa eritrocitos, y mientras más se acerque a uno, indica que es anticancerígeno. Estos dos ya se ha demostrado que no lisan bacterias y que son anticancerígenos. Y vean la turicina H, cuando metimos la secuencia, tiene valores muy parecidos a estos péptidos antimicrobianos, entonces lo cual nos hizo suponer que debería ser no hemolítico y debería ser anticanceroso. Entonces, lo que está haciendo Tomás es precisamente demostrar que este tipo de péptido efectivamente no produce lisis en eritrocitos, porque eso es muy importante. ¿Sí? Este sería un control, miren, este sería un control que produce el 100% de lisis, pero cuando ustedes metemos el péptido antimicrobiano puro, vean cómo se disminuye la actividad hemolítica, o sea, prácticamente la concentración que estamos usando, que aquí creo que no se alcanza a ver, son 20 microgramos por mililitro, es una concentración muy altísima. Me indica que no tiene actividad hemolítica. Por ejemplo, la anisina que se utiliza, que está reconocido por la FDA, tiene más o menos un comportamiento parecido al de nosotros, ¿sí? Y ahorita lo que está haciendo Tom es ya tratando de demostrar o haciendo comenzar los estudios en células cancerosas, ¿sí? Okay. Y finalmente, esto se lo voy a dar así muy rapidito, porque esto también me interesa mucho. Miren, ustedes dirán, ¿y esto qué relación tiene con lo que estábamos viendo anteriormente? Muchas de las herramientas que se utilizan para el desarrollo de biosensores es precisamente las herramientas de ingeniería. Y algunas de las herramientas que hemos estado aprendiendo en estudios anteriores estamos utilizando para el desarrollo de algunos tipos de biosensores, ¿sí? Y esto prácticamente es el principio de lo que nosotros conocemos como biología sintética, o sea, es diseñar y construir sistemas biológicos nuevos o mejorarlos, y que estos sean reproducibles, pero que aparte que sean predictibles, ¿sí? Y se utilizan muchos principios de ingeniería, como la abstracción, o sea, pasar de lo complejo a lo más sencillo, la modularización, donde las piezas genéticas, los sistemas complejos los empezamos a hacer por piecitas, un promotor de una pieza, un RBS de una pieza, y eso lo empezamos a caracterizar. Esto sería apartamente el ciclo de la biología sintética, donde uno se hace el diseño in silico, hacemos un diseño in silico en la computadora y posteriormente hacemos un modelaje, o sea, para tratar de predecir cuáles serían las características o el comportamiento de ese diseño que hicimos. Una vez que nuestro modelo más o menos predice lo que estamos deseando, entonces ya hacemos la construcción por ingeniería en el laboratorio y lo transformamos en algún tipo de chasis, que así es como se le conoce a los microorganismos que se transforman en biología sintética, Escherichia coli o Saccharomyces, y lo validamos. Y una vez que lo validamos, si esto funciona, lo podemos ya probar un poquito más grande. Si no funciona, si no, nuestra predicción no fue correcta, nos regresamos nuevamente al diseño, ¿sí? Y eso es prácticamente lo que hacemos lo que se hace con parte de los biosensores, ¿sí? Ustedes tienen mucho más experiencia en la parte de biosensores. Recuerden, los biosensores reciben una señal a través de un receptor, un transductor, y eso lo amplifican y uno lo puede detectar, ¿sí? Y en sistemas biológicos
pues tenemos muchos receptores que pueden ser proteínas, pueden ser carbohidratos. Eso manda una señal a la célula, la podemos amplificar a través de un gen reportero y eso lo podemos detectar ya in vitro, ¿sí? O in vivo. Y los tipos de biosensores, pues hay muchísimos, ¿no? Yo me voy a enfocar rápidamente nada más a estos dos, que son en sistemas libres de células y en sistemas completos. Hay varios tipos de biosensores, o sea, son sensores que todo el diseño se hace dentro del interior de la célula. Hay sensores que tienen, el sensor lo tiene en el interior de la célula, y hay unos que no requieren células, simplemente se hacen en los tubitos de ensayo. Sobre todo se han diseñado sistema libre de biosensores a través del sistema libre de células por CRISPR-Cas, sistemas de colon sensing, ¿sí? Y este es un biosensor así muy fácil, muy rápido, para detectar arsénico. Cuando el arsénico se hace esta construcción, se hace este diseño, este módulo, ¿sí? Está formado por 3 módulos. Aquí tiene un promotor, que este promotor es reconocido por el arsénico. Cuando el arsénico llega, este promotor se activa y enciende la expresión de la T7-RNA polimerasa. La T7-RNA polimerasa se pega al promotor P7 y activa la síntesis de la proteína GFP. Eso quiere decir que sí, solo si está el arsénico, la proteína GFP se va a expresar y uno lo puede observar aquí. Conforme empieza a aumentar la concentración de arsénico, se empieza a aumentar la señal de fluorescencia y uno lo puede observar aquí, miren. O sea, cómo se empieza a aumentar la señal conforme empieza a aumentar la concentración de arsénico. Lo importante ahora es cómo hacerlo eso portable, cómo hacer que esas señales la podamos ver en algún instrumento. Eso es parte de lo que ustedes podrían hacer, muchos de ustedes que trabajan con todo lo de señalización y con robótica y todo eso, se podría hacer cosas ya muy interesantes con estos temas, ¿sí? Y este es un sensor que nosotros construimos ahí en el laboratorio para detectar Pseudomonas aeruginosa. Lo que es el Pseudomonas aeruginosa libera homoserine lactonas. Y estas homoserine lactonas hicimos esta construcción, le producimos el promotor aquí de la quitinasa con la que hemos estado trabajando, es un promotor constitutivo. Llega la homoserine lactona, activa esta proteína LASR. Cuando se pega la homoserine lactona, la proteína LASR activa el promotor PLAS, el promotor LASI, y esto activa la proteína GFP, de tal manera que sí, solo sí. Este es un diseño en Escherichia coli. Sí, solo si Pseudomonas aeruginosa está presente, podemos ver la fluorescencia. Y aquí la podemos detectar a simple vista. Si esto lo pone uno en luz ultravioleta, eso se ve mucho más intenso, ¿sí? Aquí la idea es cómo pasar esa señal para que uno la pueda detectar en un equipo, ¿sí? Este sería un biosensor también contra listeria. Ustedes pueden observar, la listeria monostosis es muy importante porque es una bacteria muy importante en el área de alimentos. Puede ocasionar aborto, resiste bajas temperaturas. Y lo mismo sucede, esta bacteria libera péptidos autoinductores, se pega a la proteína GRA, que es un sensor, la proteína GRC es una sinasa, o sea, aparte de que actúa como sensor, fosforila la proteína GRA, y esta proteína GRA activa el promotor P2, y lo que podemos hacer aquí es que una vez que se activa, se produce la proteína RFP. En otras palabras, sí, solo si está presente Listeria monocitógenas, podemos lograr que ese sensor se ponga de color rojo, ¿sí? Ok. Bien, esto es un sistema muy parecido al de nosotros para detectar Pseudomonas, pero aquí lo que hicieron fue en un tubito de ensayo. Aquí no utilizan células, simplemente se pone todo en un tubito de ensayo, se ponen todo lo que requiere las enzimas, los nucleótidos, los tRNAs, se llaman sistemas libres de células, y aquí lo que tomaron fueron muestras de esputo del pulmón, y con ello detectaron la presencia de la bacteria Pseudomonas en las muestras de esputo rápidamente en un tubito de ensayo, ¿sí? También para la gente que trabaja con alimentos se han hecho biosensores para detectar carne echada a perder. Aquí por microarreglos lo que hicieron fue poner a bacilos sutiles en contacto con la carne echada a perder, libera compuestos volátiles, y por microarreglos lo que determinaron fue qué promotor es el que se activa más fuertemente cuando están los volátiles dentro, cuando están los volátiles presentes. Entonces, una vez que lo detectaron, clonaron ese promotor, que fue el PSBOA, lo pusieron bajo el contrato de esta proteína, o sea, esta proteína reportera, y lo metieron en bacilos subtilis,
y ya cuando la bacteria detecta la presencia de los compuestos volátiles o que la proteína se está echando, que la carne está empezando a echar a perder, se empieza a detectar la fluorescencia. ¿Sí? Entonces es un trabajo muy bonito que hicieron un equipo del IGEM de la Universidad de Groningen de Holanda, y que lo reportaron en Scientific Biology. ¿Sí? Este es otro tipo de sensor donde se utilizan riboswitch. Este es el que más me gusta a mí, la verdad, porque es bien versátil. Uno puede detectar muchísimas bacterias. Es un proyecto que estamos apenas empezando a hacer algunos diseños sobre esto, entendiendo un poquito más cómo funciona, porque ustedes pueden detectar de un solo paso, no solamente una bacteria, pueden detectar, por ejemplo, las bacterias que están presentes en la rizósfera, bacterias que están presentes, por ejemplo, en una leche si lo dirigen directamente. Estos riboswitch, lo que se utiliza precisamente una secuencia que se parece al 16S del RNA ribosomal, que se complementa. Entonces se hacen amplificaciones del 16S. Se hace una vez que el riboswitch se hibrida, se relaja y se empieza la síntesis de la proteína reportera y uno puede detectarlo por fluorescencia. O no solamente una bacteria, sino muchas bacterias. ¿Sí? Podemos también utilizarlos para detectar bacterias, hongos fitopatógenos. Los sensores se utilizan aquí en las proteínas de respuesta y ya estas proteínas de respuesta mandan una señalización para que se activen proteínas de color naranja, por ejemplo, licopenos, y podemos detectar aquí que está presente el patógeno cuando no está presente. Entonces también es un estudio muy interesante. También se puede utilizar los flagelos de las bacterias. O sea, los flagelos de las bacterias, con este tipo de movimiento con equipos los podemos detectar en un minuto. O sea, uno de los problemas de los biosensores es que muchas veces tardan tiempo en lograr detectar la señal. Con los sensores utilizando flagelos es rapidísimo. En de 1 a 1.5 minutos uno puede detectar la presencia, por ejemplo, de un analito que puede ser un compuesto tóxico, ¿sí? También se puede utilizar mucho las herramientas que están empleando mucho lo de CRISPR-Cas, por ejemplo, utilizando un tipo de enzima que es la Cas12. Esta Cas12 cuando uno utiliza el RNA guía del CRISPR-Cas que reconoce, por ejemplo, en este caso a cepas de Plasmodium, la Cas12 cuando se hibrida con el DNA que tiene que hibridarse, lo que se le pone una mezcla de un tipo de marcador, de una sonda de tipo FAM, que lleva 2 fluoróforos. Cuando están juntos los 2 fluoróforos, la fluorescencia que emite un compuesto la capta el otro y actúa como un apagador. Pero la Cas12 cuando se pega, lo que hace es que hidroliza o rompe a esa sonda y entonces se separa digamos, el fluoróforo y el quencher o el apagador y se emite fluorescencia. Entonces uno puede detectar fluorescencia, ¿sí? Aquí lo interesante es cómo llevar todo eso, o sea, ese tipo de biosensores, cómo llevarlos a utilizarlos en equipo, a utilizar, no sé, diversas plataformas que nos puedan hacer biosensores que sean portables, que los podamos llevar a cualquier lugar y que una persona que no esté entrenada en entender todo el proceso pueda detectar rápidamente un patógeno, puede detectar rápidamente un analito sin tener conocimientos muy amplios, ¿sí? Simplemente para finalizar, les quería presentar un poquito. Este equipo es un equipo que llevamos a competencia al IGEM en el 2016. Este es el CEO de la compañía más importante en biología sintética, el doctor Tom Knight, que es de los fundadores de la biología sintética. Y aquí estoy con algunos colegas del IPN, precisamente con estos profesores, y armamos el equipo, y con estos profesores de la UNAM. Y con ellos diseñamos los biosensores para detectar pseudomonas. Entonces, la idea es hacer parches inteligentes, ¿no? Pero nos quedamos en el diseño de biosensores. Y este es más o menos el grupo que tenemos. Algunos de ellos ya están, digamos, ya están jubilados, ya se graduaron. Tom está trabajando con células cancerosas. Karen y Fanny están trabajando con quitinasas. La doctora Lucedit, Zuleika, Samuel, que también ya se graduó. Aquí tengo algunas de las chicas que están ahorita apenas por graduarse. Marisol se acaba de graduar. Ya trabajamos en colaboración con la doctora Idania y una niña que está trabajando en el área veterinaria, y el doctor que también ya se graduó, que estuvo trabajando con brócoli. Pues eso sería así a grandes rasgos un poquito con lo que estamos trabajando. Muchísimas gracias. Quiero que me pase un poquito de tiempo, pero sí quería platicarles un poquito de lo que hacemos así en términos generales en nuestro laboratorio. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Eleazar, por su charla. Doctor Luis Miguel, estamos en tiempo ya límite y no tengo aquí Sí me comentaba Marisol que no hay preguntas de momento, entonces, bueno, pues no me resta más que agradecer al doctor el hacer su charla tan interesante. O sea, de verdad que sí hay muchas opciones de colaboración con los diferentes grupos del CICAT. Espero que varios de los miembros hayan tomado ideas y esperamos verlo nuevamente pronto por las instalaciones. Doctor, muchas gracias y muchas gracias a todos los compañeros de CICATA que estuvieron esta tarde con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Muchas gracias.